Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Buenas noches, radio oyentes. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Una vez más en este programa de Café Tertulia, presentando temas polémicos, temas de discusión, temas de interés, temas del acontecer reciente de nuestros queridos países, de nuestro hemisferio, y hoy con la presencia de un invitado especial, el doctor Alberto Franceschi, el cual nos acompaña por la vía de la radio y a través de su teléfono, porque no se encuentra ahorita ni siquiera cerca de su computadora, así que tuvo la gentileza de atendernos desde su teléfono directamente por Skype, ya que tenemos estos avances de la tecnología. También tenemos presente al coronel Roberto Velasco, desde Uruguay, y también están presentes, pues como siempre, todo el equipo de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, que siempre nos acompaña, Alicia, Alejandra y todo el equipo que siempre está con nosotros, pendientes de ayudarnos a transmitir todos estos excelentes mensajes informativos que nos abren un panorama de conocimientos mucho más amplio sobre el acontecer reciente y del presente. Así que esta noche pues tenemos prácticamente unos 30 minutos con el doctor Alberto Franceschi y vamos de inmediato a recibirlo. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Luis. ¿Me copias bien? Excelentemente se oye. Bueno, gracias a un iPhone y el sistema de comunicación acá en la Florida. Estoy en plena autopista. Bueno, ¿por dónde empezamos, Luis? ¿Qué te parece? Bueno, primariamente siempre pues agradecerte esta especial atención, este llamado a que participes con nosotros. Ya sabes que esta es una tribuna totalmente abierta para ti. Y bueno, hoy en la noche yo quería, digamos, abrir un poco el tema relacionado a lo acontecido el día de ayer en la noche en el famoso sacudón que anunciaba el tirano del régimen Nicolás Maduro, el títere de Cuba, el famoso sacudón que no se convirtió sino en más bien, digamos, una pequeña movidita, pues no hubo tal sacudón. Y también tocar un poco el tema de los grupos opositores, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, en una forma obviamente resumida. Así que te cedo el micrófono para que nos vayas informando pues de todos tus análisis respecto a lo de ayer y respecto a los grupos de oposición, entre comillas, que sabemos que muchos no son de oposición, sino más bien actúan como unas quintas columnas. Así que adelante, Alberto. Bien, muy buenas noches a todos los oyentes de vuestra emisora. Lo primero que hay que decir respecto al discurso del señor Maduro es que, bueno, generó una expectativa absolutamente infundada. Es un discurso donde el famoso presidente venezolano, famoso por lo burro que ha resultado, no dijo nada de nada. Solamente repitió el ritornello del socialismo del siglo XXI, de la reconstrucción del Estado venezolano, de una manera como él lo concibe, absolutamente volcado a una fraseología hueca
que no hay manera de saber de qué se trata. Hablan de un Estado comunal, me da la impresión de que era una excusa para sacar a Jagua de la Cancillería y mandarlo para ese oscuro puesto de formar las comunas. Las comunas las vienen formando hace tiempo, que son organizaciones clientelares de la base del PSV en los distintos municipios. Y el hecho nuevo que le están agregando en los últimos días es la conformación de milicias de las comunas. Las milicias son cuerpos armados de 8, 10, 12 militantes, a los cuales se le dota de igual número de AK-47 y una ametralladora de cierto calibre, además de pistolas Glock. Es decir, un grupo súper bien armado con el que pretenden salir pues a la casa del ciudadano si hay una insurrección general como la que espera el gobierno. Y tiene razones para esperarla, porque hay una situación de absoluta exasperación de la población sometida al... Alberto, te hemos perdido. Alberto. Coronel Velasco, ¿nos escucha? Sí, Luis Rafael, parece que Alberto cayó. Sí. Bueno, coronel, aprovecho para disculparme porque en este lapsus mental de la introducción del programa se me olvidó cederle la palabra para el saludo cotidiano y el saludo de Café Tertulia, así que me disculpa esa porque es necesario, es justo y necesario que comencemos siempre por el principio. Pero, Luis Rafael, somos un equipo. Sí. Y estos son pequeños lapsus que la verdad que no molestan. Suceden porque estamos trabajando en vivo, es un programa real, entonces no puede haber molestias ni ofensas, Luis Rafael. Yo, por favor, acepto tus disculpas, pero no son necesarias. Está bien, claro. Bien. De todas maneras, uno siempre pues cumple con el deber como debe ser entre personas que mantenemos y proyectamos este nivel de educación, pues valga modestia aparte, pues por supuesto, porque siempre tenemos que proyectar eso, es parte del trabajo que estamos haciendo de llevarle a la audiencia un mensaje pues acompañado de la mayor educación posible, y no solo educación, sino un mensaje claro y conciso. Así que, pues muy agradecido siempre por su presencia, porque es muy importante, sobre todo sus análisis, que también son muy válidos. Alicia, ¿tendremos ya al doctor Alberto Franceschi en línea? Tal vez no nos escucha ella. Lo está llamando por lo que veo yo acá. Sí. Mientras no se reconecta el doctor Franceschi, lo estaba escuchando con muchísima atención, porque acá al cono sur no llega información ninguna de lo que está sucediendo en Venezuela. Es como si lo hubieran borrado el mapa. Y lo que está relatando el doctor Franceschi es una situación sumamente peligrosa, ¿verdad? Es incendiaria lo que está la situación en Venezuela, porque si sumamos la proliferación de armas, con la falta de comida, con la falta de seguridad, etcétera, es un cóctel explosivo, ¿verdad, Luis Rafael? Sí, efectivamente. Situación bien delicada. Déjenme ver un momentico a ver si lo puedo localizar por aquí por la vía del teléfono. Sí, cómo no. Sí. Alberto, se cayó la línea, pero aquí te tengo por el teléfono, así que te voy a poner en el speaker para hacer un patch con la estación de radio, ¿sí? Bueno, perfecto. Adelante, Alberto. Bien, decía entonces que mucha gente le es muy cómodo criticar a la Fuerza Armada
sobre todo después de haber usufructuado, en el caso de las clientelas del gobierno, la cómoda postura de ser pasivo, pero aprovechado ciudadano venezolano de las ventajas de la barbarie económica del chavismo, que consistía en repartir la real a los adeptos y a los alcahuetes del rey. También es muy fácil achacarle a los militares la exclusividad de la culpa cuando, sobre todo, se ha sido parte de una oposición blandengue que ha confiado una y otra vez en los recursos de las elecciones, en ir a elecciones y solo proponer elecciones fraudulentas de parte del gobierno y estúpidamente aceptadas por esa oposición, y entonces ahora los militares serían los responsables de que el gobierno se mantenga. Por supuesto que son responsables la cúpula de los militares de mantener este régimen de esbirros cubanos, de títeres del gobierno castrista. Pero el único tema que a mí me preocupa es que mientras digan que los militares son y hacen una lista de improperios contra ellos, no se dan cuenta de que el régimen venezolano no puede ser sustituido sino por dos vías: por una insurrección general armada contra el gobierno, y no tenemos tal armamento para sostener una insurrección de ese tipo, o la generación de un ejército propio a partir de una guerra irregular de varios años, o confiar en la ruptura de las Fuerzas Armadas, que es la que nos permitiría, con un segmento de esas Fuerzas Armadas, acompañando un proceso insurreccional que ya está en curso desde hace varios meses, lograr la combinación, necesaria, la masa crítica de situaciones de destrucción de la estabilidad del régimen, de los sostenimientos o del sostén del régimen, para entonces pasar a una fase de asalto al poder por vía insurreccional y militar combinada. Esto es la única vía que yo veo de las posibilidades para salir de este régimen. Bien, Maduro anoche lo que hacía era ocultar esta realidad. Él sabe que está montado sobre un barril de pólvora, él sabe que no tiene alternativa. Primero, hacia la izquierda no puede girar más, porque vienen 16 años de discurso estatista, izquierdista, expropiatorio, confiscatorio, de armamento de milicias de vagos allí al servicio de ese régimen lumpen, y han logrado solamente que todo aquel segmento popular que inicialmente pudo haberlos apoyado, hoy se encuentre padeciendo privaciones inenarrables por culpa de la destrucción de las fuentes productivas de trabajo, de empleo de la economía privada, y por la crisis fiscal y los pésimos ingresos que han caracterizado al empleado público venezolano y a la industria nacionalizada, sometida a los caprichos de burócratas que emplean el grueso de su tiempo en ver cómo saquean esas empresas, en particular la empresa petrolera. Tenemos una burocracia roja, riquísima, muchos de ellos, miles de ellos, decenas de miles de ellos, millonarios en dólares. No estamos frente a una burocracia comunista, no estamos ni siquiera frente a austera o digamos de tipo cubana o soviética, aunque tuvieran grandes privilegios insolentes. No podemos decir que eran, ¿cómo se llama?, millonarios en dólares con obscenas riquezas exhibidas. Tampoco estamos frente a una burocracia que se cuida de no exponerse a la vindicta pública mediante la exhibición de su riqueza. No, aquí estamos frente a una clase de mafiosos, una clase de depredadores que ha ido acumulando riquezas obscenas y que la exhibe abiertamente. Tiene cuentas bancarias en los bancos principales de Occidente, cultivan los viajes en aviones privados, es decir, es una poliburguesía, como correctamente se les llamó, y esos burócratas han originado toda esa riqueza desde la depredación
masiva de bienes públicos. Y la empresa nacionalizada o el robo puro y simple del presupuesto nacional es el que ha originado esa casta de malandros, esa casta de ladrones, que mientras tanto además ha tolerado y casi ha auspiciado como medida de control social el surgimiento de una vasta red de delincuencia masiva en la economía y en la depredación también de bienes personales privados. Esa casta gubernamental que tiene su soporte social fundamental en el AMPA y en aprovechadores, en arribistas, depredadores, en toda clase de alimañas desde el punto de vista, juzgado desde el punto de vista ético, también arropa un segmento de la oficialidad militar, particularmente su generalato, compuesto de alcahuetas de este régimen de oprobio absolutamente enfeudado a la dirección castrista cubana. Y el peor de los crímenes de esta gente es precisamente haber hecho perder nuestra independencia nacional y nos ha colocado entonces ante esa triste situación de colonia de un esmirriado y brutalmente, arruinado Estado cubano que ha prohijado toda clase de privaciones para ese pueblo, ese pobre pueblo esclavizado. Pues bien, nuestra situación actual es la de una nación al borde de un colapso, un Estado al borde de un colapso, un régimen asediado por los problemas y los padecimientos colectivos que van a la yugular del régimen en sus reclamos y en sus protestas, y además al lado de ello existe una descomposición de las Fuerzas Armadas que por miles ya empiezan a pasarse la voz que esto no aguanta más y que deben alzarse, que debe provocarse una ruptura política institucional con el gobierno Maduro. Y esto no es algo que esté algo así como en la imaginación de algún fabricante cerebro. Es una realidad constatada por toda clase de información que desde las redes internas en las Fuerzas Armadas nos llegan para afirmar que le queda muy poco tiempo a este régimen para seguir en su plan de gobierno títere cubano, de gobierno títere de los Castro, del Castro comunismo cubano. Pues bien, la situación de ese país sometido a esa casta de ladrones y de depredadores, de esa casta de mafiosos dirigida por narcotraficantes como estos generales de los narcotroles, agentes directos del narcotráfico de la FARC, absolutamente irresponsables en el manejo de cuestiones elementales de nuestra soberanía, en un país absolutamente enfeudado a las mafias terroristas también del Medio Oriente, con un exministro del Interior y actual gobernador del estado Miranda en contacto directo con los ISIS, con el califato, el estado ese fanático musulmán que ha surgido y contra el cual se prepara una vasta coalición árabe y occidental para buscar su aislamiento y su destrucción. Bueno, Venezuela tiene el jefe de las bandas armadas maduristas, chavistas, el señor El Altaimi, fundador del Frente Francisco de Miranda y entrenador de vastos segmentos de jóvenes de origen lumpen, de origen delincuencial, que fueron enviados a Cuba en número superior a 35-40,000 y que cumplen el asqueroso papel de asesinar estudiantes en las calles venezolanas, disparando a la cabeza de los manifestantes. Es el señor El Altaimi, que es el agente directo de Al Qaeda en Venezuela, del grupo Hamas, del grupo Hezbollah. Él es agente de todos los terroristas del Medio Oriente, Irán incluido, y por supuesto hombre también de Siria, amistad que cultivó con el Assad y su pandilla de delincuentes genocidas que han matado 200,000 sirios en los últimos 3 años. Ese El Altaimi pues es el hombre, el contacto, el hombre fuerte en Venezuela del gobierno Maduro, asociado con estos sirios, con estos terroristas de todo tipo. Lo que va a ocurrir en Venezuela tiene repercusión en el Medio Oriente directo.
y lo que ocurre en este momento en una gran cruzada mundial contra el terrorismo en Medio Oriente tendrá una influencia directa también en la manera como tendrá que ajustarse cuenta en la arena regional e internacional con las pandillas de delincuentes que dirigen nuestro país. Pues bien, de eso Maduro, por supuesto, no dijo una sola palabra, porque ¿qué podía decir? Que está guindando, que puede caer cualquier día de esto, que se prepara una vez más una escalada terrorista, como él dice, y una escalada, como se llama, fascista y de magnicidio programado. Ese tonto de capirote no sabe distinguir lo que es un gobierno orgánico como el suyo y lo que es un estado de necesidad de un país obstinado que está hasta los tuétanos, podrido por esta gestión de salvajes, de miserables, de ladrones, de predadores del tesoro público, que ya ha llegado a un punto de no retorno, de odio de la población contra ellos, que está dispuesto a sacarlos a piedra, plomo y candela. Esa es la realidad actual y para eso nos preparamos. Bueno, está copiando, sigo con el punto de la oposición que me decía. Bueno, eso es un análisis bastante extenso, el cual pues definitivamente ahí mismo en ese mismo análisis pues hay implícitas preguntas y respuestas. Y yo quisiera en este momento cederle el micrófono al coronel Velasco, que yo estoy seguro que tiene un aporte o una pregunta pertinente al tema, y luego entonces podemos proseguir con el asunto de los grupos opositores. Adelante, coronel Velasco. ¿Coronel? Sí, ¿verdad? Sí, adelante, coronel. Le cedo el micrófono por si tiene alguna pregunta o algún aporte al análisis que ha hecho el doctor Alberto Franceschi. Sí, buenas noches, doctor Franceschi, mucho gusto. Me alegro conversar nuevamente con usted. La situación que ha planteado usted es sumamente crítica, pero aparte ha tocado un punto que es crucial hoy en día, es decir, que es la relación del gobierno venezolano con el ejército islámico que acaban de matar a un periodista americano. La presencia islámica en Venezuela es muy importante, y cómo se ha integrado el Islam en la sociedad venezolana, en la gente común y corriente. Hay muchos seguidores del Corán. Amigo coronel Velasco, mire, la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos una comunidad árabe siria, árabe palestina, de muchas décadas en Venezuela. El paisaje de todos nuestros pueblos de principio del siglo XXI no es sustancialmente distinto al de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, donde decenas de miles de amigos del Medio Oriente de estas nacionalidades, bueno, terminaron en nuestras tierras hospitalarias y han hecho allí su vida pacífica. No hay nada más pacífico en Venezuela que un inmigrante hebreo o un inmigrante árabe. Son las dos comunidades que además en Venezuela han estado en convivencia estrictamente pacífica durante un siglo. Pues bien, desde que llegó Chávez al poder, empezó con la manía de meter a Venezuela en el lío del Medio Oriente, haciéndose partidario del Hamas, del Hezbollah, del Líbano, el sur del Líbano, del Hamas, de Franja de Gaza, y del régimen integrista de Khomeini, y luego el amigo de él, el tal Ahmadinejad, el pago ese que nos trajo toda clase de calamidades a la República Venezolana, porque sencillamente trajo toda esa problemática del Medio Oriente y de los pleitos de Occidente con Irán como materia de política exterior del señor Chávez. Allí empezó el mejor alumno de Chávez en esta materia, el señor El Alzheimer, que llegó
llegó a ministro del Interior a aprovechar toda clase de nexos con el terrorismo islámico, al punto que en Venezuela hay activadas muchas células de todas esas organizaciones terroristas, con lo cual se presume que también el ejército islámico el califato del nuevo Estado Islámico terrorista que ha surgido, también tiene apoyo desde Venezuela. Venezuela montó líneas aéreas, rutas aéreas directas con Damasco y con Teherán, montó toda clase de colaboraciones políticas, diplomáticas, comerciales, aunque fueran vacíos esos vuelos, se presume también que fueron grandes conexiones para la exportación de drogas de la FARC hacia Medio Oriente o hacia escalas intermedias africanas para la exportación de drogas a Europa. El vínculo entonces con el mundo islámico es algo así como de dos niveles. El de la comunidad musulmana, absolutamente pacífica y ajena a aquel escenario de violencia, es, digamos, la de una comunidad estrictamente pacífica, de buenos tipos, de buena gente, de gente como en su trabajo, en sus tiendas, en sus negocios, etcétera. Eso siempre tendrá nuestro respeto y además el respeto a su religión, a sus prácticas religiosas. Otra cosa es esta manía del chavismo y del loco al-Nabi para traer a Venezuela toda la playa de organizaciones terroristas que nos van a meter en serios líos, porque Venezuela también podría convertirse, dado que es otorgadora o facilitadora de grandes fondos millonarios para esas organizaciones terroristas, bien puede Venezuela ser incluida en países, digamos, que alberguen el terrorismo y además de albergar una vasta militancia armada de la FARC en la zona de frontera, donde tienen toda la zona de descanso, los hospitales, las sedes de sus dirigentes, todas están en Venezuela, no contentos con ser nosotros, la zona de apoyo fundamental al funcionamiento de la guerrilla colombiana. Vamos entonces ahora a hacer escenario de una especie de puente hacia América Latina, como el que fue construyendo Ahmadinejad desde Teherán y el gobierno sirio de los genocidas estos, y ahora las guerrillas palestinas de Hamas y de Hezbollah, a los cuales sencillamente habría que suponerle las conexiones del caso con la guerrilla Al-Qaeda y el Estado Islámico, el califato que ha surgido de altísima peligrosidad, al punto que parece va a surgir aquí un conflicto de entidad mundial contra ellos. De manera que estas son pues los globos que nos traen aquellos polvos. Estas son las consecuencias del gobierno de un irresponsable que se murió en mala hora, porque deberíamos haberlo podido echar del poder, pero la convivencia de grandes empresarios, de grandes capitalistas, de grandes banqueros y de una caterva de imbéciles desde la oposición cifrina, de esa clase media acomodaticia que resolvió, digamos, pactar con el chavismo y con su sistema fraudulento para hacer de nuestra nación una especie de antro de todo el terrorismo mundial y de desaguadero debajo del izquierdismo y, por supuesto, chuleado nuestro Estado venezolano y nuestra riqueza por este Estado cubano, que no sería viable sin la inmensa cantidad de recursos financieros que le facilitamos diariamente, a cambio de lo cual nos manda millares y millares, decenas de miles de agentes de seguridad interior cubana, de agentes policía de su Gestapo y de su G2, que tiene vigilada la vida del pueblo venezolano. Entonces, por supuesto, son temas que nos inquietan enormemente, pero que tendrán un final más o menos próximo, porque los venezolanos están dispuestos a quitarse de encima este proceso, esta lápida que se ha colocado sobre nuestro destino, la burocracia chavista vendida a la tiranía cubana. Alberto, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una acotación breve
a todo lo que has dicho. Esta noche estoy viendo en la pantalla de televisión unas declaraciones del vicepresidente Joe Biden de aquí de Estados Unidos, y aparentemente parece que Obama también como que las repitió tal vez de otra manera en el Congreso. Las declaraciones de Biden dicen: los vamos a perseguir hasta el infierno. O sea, hay una declaración ya formal y firme de que van a acabar con el Estado Islámico. Eso es grave, lo que acaba de suceder, y yo lo estoy viendo aquí en la pantalla de la televisión. Habría que corroborar todo eso, ¿no? Pero de una vez te doy el pase para que nos des una breve, digamos un breve análisis de los grupos opositores, de los cuales ya sabemos hay una variedad, hay una fauna variadísima, valga la redundancia, y hay de todo tipo, pues hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna y quién sabe qué otras cosas. Entonces me gustaría que pues nos dieras un poco de luz al respecto. Adelante. Bien, la oposición efectivamente tiene un arcoíris de propuestas y de historias, ¿cómo se llama?, de fracasos, de gestas loables y de miserias absolutamente ya nos dan hasta vergüenza ajena hacerlas conocer. Nuestra historia está plagada de fracasos desde el año 2002, porque la primera estupidez que cometió nuestra oposición fue querer tumbar a Chávez cuando era a todas luces un presidente legítimo. Legítimo porque había ganado las elecciones del 98, legítimo porque le faltaba, digamos, una protesta popular que implicara el deseo de echarlo, y al final, porque los medios que se usaron para echarlo terminaron siendo efectivamente mayoritarios en el curso de la lucha, nos permitiría entonces acabar con ese régimen. Y fue allí cuando una insurrección civil gigantesca, terminó frustrada, embaucada por una manipulación del proceso del 11 de abril, después de una huelga general política. Entonces resolvieron acabar en un golpe de Estado muy mal montado, digamos con una usurpación de la representación de aquella insurrección civil. Ese golpe, que fue certero y terminó echando a Chávez del poder, le permitió volver porque se dedicaron a intrigar Perdimos a Alberto, vamos a rescatarlo, vamos a ver. ¿Dónde digamos? Bueno, se cayó la llamada, estabas hablándonos del 11 de abril y lo que fue un fracaso de esa... El fracaso, amigo Luis y todos tus oyentes, es porque sencillamente esa insurrección civil, nacida de la huelga general política y convertida en una insurrección porque el pueblo fue a atacar a Chávez en el Palacio Presidencial, al día siguiente se fue transmutado en una maniobra palaciega, en un copamiento de poder por parte de lo que llamamos la Venezuela Compañía Anónima. No se asusten, porque entonces tendría que echar un cuento demasiado largo. 6 meses después de ese golpe que digamos, al fracasar por las divisiones internas de la Fuerza Armada y de los propios factores opositores, devuelve a Chávez el poder. Durante 6 meses siguientes se preparó una gran huelga general que fue convertida en su contrario por el carácter pacífico, somnoliento y, digamos, absolutamente con una enorme ingenuidad, pretendiendo que con solo misa, caldoterapia y buenos deseos podía mantenerse indefinidamente una protesta general. Y
y eso le permitió a Chávez, además acompañado por una presencia en una plaza pública de todas unas centenares de oficiales de la Fuerza Armada, que en lugar de echar tiros se fueron a echar discursos en una plaza pública. Eso significó, mis amigos, que la derrota después de paro indefinido, de ese suicidio político, nos tiene todavía hoy en esta situación, porque el reflujo ocasionado que reventó la fuerza de los trabajadores petroleros que fueron despedidos en número de 20.000. Se nos ha caído Alberto de nuevo. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Un momentito. En la lucha por mantenernos de pie. Y eso es parte del trabajo que hacemos en Radio TPC. Así que ya lo vamos a rescatar de nuevo. Y entonces, bueno, se cayó la línea por el otro lado, pero aquí te tengo de nuevo, porque en esta lucha siempre tenemos que pelear con los efectos secundarios y colaterales de la misma lucha. Así que aquí estamos de nuevo, adelante. Pero no supe dónde quedé. Bueno, te quedaste precisamente en que nos estabas comentando sobre el tema de los resultados del 11 de abril y pertinentes a lo que es ese fracaso que hubo, y además de eso, pues lo que es la oposición y todo lo que ha sucedido a raíz de todos esos fracasos. Pero no oyeron entonces lo de los 6 meses que siguieron al golpe, la huelga y el paro indefinido. En ese punto se cayó, adelante. Ok, entonces este paro indefinido, por pacífico, por ingenuo, por extremadamente conciliador, y si es que puede ser conciliador un paro, estaba dirigido con tal nivel de impericia que terminó fortaleciendo al régimen, porque liquidó todos nuestros segmentos de vanguardia, liquidó nuestra base social de sustentación de la clase media activa en los paros y en las manifestaciones, y liquidó todos los estamentos sindicales, empresariales, y hasta un segmento de la oficialidad de la Fuerza Armada que se fue a la Plaza Altamira a echar discurso en lugar de echar tiros. Y montaron una negociación que sus efectos duraron hasta hoy, porque en esa negociación presidida por Gaviria, secretario general de la OEA, y por Carter, de alcahuete de este operativo de capitulación de la oposición, digamos, conciliadora, llevó hasta el reconocimiento de todos los fraudes electorales sobre los que se sustentó el chavismo hasta hoy. Y ahora, cuando finalmente la gente se deslastra por efecto del fraude electoral del 14 de abril del año pasado, que fue sencillamente la expresión, esa victoria popular en esas elecciones fue desconocida por el gobierno, y Caprile, que era el candidato, bueno, se chorreó, pactó entonces su domesticación, y para esperar hasta el 2019, ahora esa rabia colectiva terminó haciendo de la MUD una dirección desacreditada, y al señor Caprile también, que perdió todo su prestigio. Pues bien, al cabo de año y medio del gobierno Maduro, estamos en presencia de una oleada insurreccional desde febrero pasado, y todos los nuevos elementos de la oposición se están yendo al radicalismo y a la necesidad de echar al gobierno por cualquier método. Y cuando digo por cualquier método, son todos atinentes a las características insurreccionales que va a tener la caída de este gobierno, y a la búsqueda incesante, como es nuestro caso, y la corriente que animamos para provocar una ruptura militar y su solidaridad con la población insurrecta, que es la única mezcla que puede permitirnos salir de estos canallas en el poder. Pues bien, la oposición se ha ido alineando de acuerdo entonces a 3 grandes bloques. El bloque capitulador del señor Capriles, la MUD y los viejos partidos, que el gobierno los mantiene económicamente con migajas y que le pide a sus banqueros amigos que financien su campaña, su marketing político y el sostenimiento de acomodar la vida de esos
esos corifeos del gobierno, de esos agentes por puestos del mismo sistema de dominación cubana. Un segundo segmento representado por una ruptura de lo que podríamos llamar gente incómoda al gobierno, gente incómoda con la MUD, que terminó rompiendo con ellos y se han solidarizado con los movimientos populares. Es el caso del señor Leopoldo López, que pagó con cárcel, o está pagando con cárcel su salida de desafiar al gobierno. Es el caso de María Corina Machado, que le costó su curul parlamentaria y una campaña de calumnia permanente contra ella, el que se haya solidarizado con las luchas del pueblo contra el gobierno. Sin embargo, este segmento sigue propagando la tesis de las salidas pacíficas, de las salidas institucionales, de las salidas, no sé, milagrosas del gobierno. Como yo soy un fanático, si vale el término, en que lo que hay que decir hay que hacerlo, bueno, yo creo que ellos que dicen que debe ser pacífica y que debe ser legal y debe ser constitucional e institucional la salida, me imagino que no quieren o no pueden aspirar a estar en la parte insurreccional que nos anima a otros. Porque para ser insurreccional hay que estar en clandestinidad, hay que compartir la tesis de la liquidación del gobierno por métodos abruptos y hay que auspiciar la alianza con los militares para derrocarlo. Eso significa entonces que, bueno, están allí como a medio camino entre la MUD y la resistencia. La resistencia es el tercer factor, que está ganando terreno, se expresa con gran dificultad porque no tiene medio de comunicación, sino las redes con las que nos podemos comunicar fragmentariamente, algunas cadenas de Radio Celo, los emails, los Twitter y los Facebook, etcétera, de esta corriente que está volcada al combate de callejero, a las barricadas y al llamado constante al derrocamiento de este gobierno. Pues bien, esa oposición radical que tiene un fuerte asidero en ciudades importantes del país y, digamos, y su mayor núcleo de actividad está en los Andes, sin embargo, tienen en sus redes solidarias cualquier cantidad de grupos, unos muy confiables y otros ya infiltrados por el gobierno, también en el exilio, la infiltración que ocasiona grave daño porque emprenden campañas de calumnia y campañas de descrédito para los que, digamos, estén en esta lucha clandestina. La pelea frontal contra el G2 en este momento, contra las maniobras del gobierno para dividir la oposición y debilitar la resistencia, la tarea fundamental consiste en cuidarse de este tipo de grupos y de dirigentes que pasan el grueso de su tiempo viendo a ver qué descrédito lanzan sobre otros grupos o sobre cabezas de otras propuestas o sobre sencillamente la casa permanente de sus propios militantes a los que convierten en chivos expiatorios de sus manías sectarias y de sus manías, digamos, policiales. Porque es que tienen una práctica de grupos propios de esa clandestinidad de problemática, hijos de la derrota, y que no se han dado cuenta que las derrotas ya están quedando atrás porque vienen jornadas luminosas para los venezolanos y deberían todos los grupos de resistencia, como la MUD y el factor intermedio que hablaba, tratar de buscar por lo menos un punto común de unidad contra toda la dictadura. Pero en la búsqueda de ese punto de unidad, lo que parece ser imposible, a no ser que se desencadenen los hechos y nos permitamos, en medio del fragor de las batallas abiertas contra el régimen, ponernos de acuerdo por lo menos con puntos esenciales. Si eso no ocurre, es porque también será traumática para todos de la oposición la propia caída del gobierno, del cual son agentes agónicos en esta fase terminal del régimen.
el régimen padece de lepra, se cae a pedazos, y uno de esos pedazos es la propia oposición legalista, colaboracionista y cohabitadora, que felizmente reduce su influencia sobre el movimiento de masa. No quería dejar, digamos, la ocasión para comentar lo de la declaración de Biden, que, digamos, al final de tu pregunta hacías, ojalá que el señor Biden también entienda que la oposición venezolana necesita del apoyo militante norteamericano para con sujetos como el señor Al-Brahimi, que dirige las bandas armadas paramilitares del chavismo, que asesina a nuestros militantes, que asesina a nuestros estudiantes, que asesina a nuestros jóvenes, atrincherados en las ciudades, en las calles insurrectas de nuestro país, exigiendo la caída de ese gobierno. Muy bien, Luis, creo que es todo lo fundamental que pudiera decirte. Muchas gracias. No, en definitiva, Alberto, ha sido muy grato tenerte aquí. Siento que el tiempo es muy corto para desarrollar todos estos temas, pero quería pues escuchar de tu análisis, de tus palabras, lo que es, pues, como lo anunciamos al comienzo del programa, el asunto correspondiente a lo de ayer en Venezuela, que contrae una secuela posterior digamos, de hechos que se van a ir suscitando en el país, y que lo de ayer revela que hay una pugna interna muy fuerte entre los diversos factores del régimen, y esa pugna está llevando, pues, el régimen, como dices tú, no solo es un régimen que padece de lepra y se está cayendo a pedazos, sino que se están empezando a resaltar cada uno de los factores, incluyendo esta oposición que ha sido tan digamos, tan ambigua y tan digamos, rechazante de escuchar a todos los sectores del país. Por eso es que el gran consenso nacional tiene que tener efecto, y ese gran consenso se va a provocar a través de lo que viene. Vamos a tener que unirnos para poder afrontar este tema hacia adelante. Y bueno, aquí tengo definitivamente al coronel Velasco. Yo sé que tú estás corto de tiempo por los compromisos que tienes, y te agradecemos infinitamente el que hayas estado en el programa. Abriremos los micrófonos de nuevo para tener un programa contigo, y también con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina de nuevo, en el cual pues esperamos ir digamos, desarrollando los hechos que se están suscitando a medida que vamos avanzando. Así que, Alberto, muchísimas gracias, y esperamos tenerte de nuevo en el programa. Ok, Luis, hasta muy pronto. Muchas gracias, coronel. A las órdenes. Con el equipo de No por Chile. Hasta pronto, entonces. Chao. Saludos, Alberto. Coronel. Sí. Quisiera escuchar de su parte. Lamentablemente Alberto tenía unos compromisos esta noche, en medio de nuestra hora de trabajo, y tuvo que acortar un poco su intervención, pero por eso fue que le abrí el micrófono prácticamente durante casi todo el transcurso del programa. Quisiera escuchar su opinión al respecto, y qué otro, digamos, aporte podemos relacionar inclusive con la situación general en la región y en su país, en Uruguay, donde usted se encuentra. Adelante con él. Bueno, evidentemente que la situación en Uruguay no es tan grave como la situación en Venezuela. Incluso políticamente, ya lo dije en otros programas, ha surgido en la oposición un nuevo líder, un muchacho joven, 40 y pocos años, muy dinámico, y hay una posibilidad de vuelco, que creo que si todo sale bien y el Partido Nacional
ganen las elecciones y hay un relevo en el Poder Ejecutivo, va a ser muy importante para el resto de América Latina porque va a demostrar que se puede. Y si lo sumamos esto a la situación en Brasil, por la cual la señora Dilma Rousseff podría perder las elecciones también, se generaría un efecto dominó, un efecto cascada muy importante en el resto de América. Esa es la esperanza que yo tengo, porque si no el desenlace en Venezuela va a ser muy cruento, Luis Rafael. Y es lo que justamente uno trata de evitar, porque la situación es muy crítica. Incluso he leído en la prensa que Venezuela ahora está importando petróleo para mezclarlo con el que produce, con el que extrae Venezuela mejor, para poderlo exportar, porque es un petróleo muy pesado. Entonces agregaría más penuria a la sociedad civil desde el punto de vista de que no podrían ni siquiera acceder a los más mínimos elementos importados, ya que no se está pagando la deuda por un lado, y esta importación de petróleo socavaría más la economía ya tan castigada venezolana. Es una situación muy difícil, por eso que los resultados de Uruguay y de Brasil van a ser importantes para sembrar una luz de esperanza en el continente americano. Por otro lado, veo que Estados Unidos está en una situación de media agua, no se ha definido directamente por un lado ni por el otro, porque él tiene un compromiso muy grande con Occidente y no puede permitir avanzar al Estado Islámico, al famoso califato, porque donde avance más se va a plantear otra situación muy dura y mucho más grave que la de Venezuela. Puede arrastrar a un conflicto globalizado que es el gran fantasma que se está agitando en el siglo XXI. Por lo tanto, Luis Rafael, yo tengo esperanza, veo una luz de esperanza, veo una luz al final del túnel, pero es una luz que tiene ciertos rasgos de incertidumbre. Hay que ver los resultados de las elecciones, hay que ver cómo se mueven las fuerzas de oposición a los efectos de poder ir trancando las distintas actitudes que toman estos gobiernos, que en el fondo son totalitarios por más que se quieran mostrar republicanos y democráticos. Ese es lo que yo estoy viendo ahora, Luis Rafael, qué es lo que puede pasar. Y hago votos porque en Venezuela no se llega a lo que decía el doctor Franceschi, que va a ser un enfrentamiento durísimo, porque no solamente están metidos los venezolanos, están metidos los cubanos, hay metidos islámicos radicales que son diferentes en su accionar al resto de los islámicos, que es gente pacífica, pero que los arrastra esta espiral de violencia que se está generando. Sí. No, es sumamente grave, coronel Velasco. Hoy, precisamente, a raíz de lo sucedido anoche en Venezuela, con ese discurso de 3 horas en lo cual prácticamente ayer se crearon, para que usted esté enterado, 5 vicepresidencias en Venezuela. No tengo los datos exactos de todos los sectores que se estaban cubriendo en ella, pero ya ellos empiezan con la idea de crear el Estado comunal. Ahora, a eso tenemos que darle un toque especial de análisis, porque
en la medida que ellos están tratando de avanzar con esta radicalización o solidificación que llaman ellos de la revolución bolivariana, que ya sabemos que no tiene nada de bolivariano, y en eso tenemos que ser muy claros. Hay que sumarle, mi querido coronel Velasco, que el problema ya no es político, tampoco es un problema de hombres, ni de elecciones tampoco, sino de lógica económica. ¿En qué sentido? Bueno, hay una diferencia completamente fuera de orden aquí en el sistema cambiario, en la cual, bueno, esa diferencia está entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Una diferencia tan grande que prácticamente convierte en inviable el suministro de bienes, puesto que los únicos negocios son, digamos, conseguir dólares baratos de Cadivi, que es el organismo del gobierno, o comprar bienes regulados en Venezuela para venderlos a precio internacional en el extranjero, ¿verdad? Y si eliminan el control de cambios, entramos abruptamente en una hiperinflación. O sea que están en una encrucijada terriblemente fuerte. Y para ir un poco más allá, un breve análisis de un analista y de un político de una altura increíble, pues hace una mención muy interesante, que es que básicamente el régimen se encuentra en una posición en la que tiene, digamos, el terror de reconocer y enfrentar la realidad. Está atrapado entre dos alternativas igualmente destructivas, demoledoras. La primera sería abandonar el modelo socialista y desmontar el control de cambio para acabar con las terribles distorsiones de precios, o dejar que la situación actual siga como va en su curso, en cuyo caso iremos directo al precipicio. Y según lo que sucedió anoche, pareciera que ellos optaron por la segunda opción. Entonces, no nos extrañemos que este análisis que nos ha expuesto el doctor Franceschi tenga una gran coincidencia con este análisis de personas que no se han hablado entre sí y coinciden con la misma opinión. Y los dos tienen un peso específico muy importante en materia de precisamente de estos análisis respecto a lo que está pasando. Bueno, es una situación bastante grave porque es una mezcla de reacciones en el orden económico acompañadas de erupciones fuertes en el orden social, entre las cuales van a tener que participar pues muy de cerca el sector militar. Van a tener que intervenir y ahí podría venir un resurgimiento precisamente del sector militar, el cual sabemos ya está bastante molesto e incómodo, y me refiero al sector militar que queda dentro de nuestra Fuerza Armada, con su institucionalidad y con su, digamos, pensamiento claro y su posición firme con respecto al juramento que se hace cuando se convierte uno en un defensor de la Constitución y de la soberanía de un país. O sea que estamos viendo una especie de autoacorralamiento del régimen, que según el análisis de Franceschi, pues es un régimen que padece de lepra, ¿verdad? Y se está cayendo a pedazos. Así que esto es lo que yo he podido pues dilucidar de las diferentes vertientes de información que me han llegado en el día de hoy. Es algo bastante fuerte, pues vamos a verlo desde ese ángulo. Pero al fin y al cabo tendremos una luz al final del túnel
tendremos una oportunidad brillante de reconstruir el país y la región y de restablecer unas relaciones integracionistas de la región bajo fundamentos básicos de la democracia plena, la institucionalidad y dejar el populismo a un lado y cumplirle a nuestros pueblos, donde sabemos que en 588 millones de habitantes, como tiene Latinoamérica, estamos andando sobre el 46% aproximado de pobreza mezclada con miseria. Así que esto es un comentario que quería yo hacerlo. Y adelante, coronel. Sí, es un comentario muy certero. Ahora, Luis Rafael, ¿corre riesgo Venezuela de transformarse en un estado fallido? ¿Tú qué opinas? Yo considero que sí. Hay muchísimas opciones. Opciones no, yo diría, hay muchísimas alternativas a escoger. Y cuando digo muchísimas es porque el país se encuentra atomizado. Y se encuentra atomizado en todos sus niveles. Por eso es que hay sectores del liderazgo nacional que están constantemente haciendo el llamado al gran consenso nacional, buscando que exista esa unidad genuina, poniendo a Venezuela en un primer plano, buscando el objetivo final del rescate de la República, como lo he repetido yo anteriormente, en el cual he dicho pues que estamos con el discurso político agotado, el económico y el social, los tres están agotados, y lo que nos ha quedado es el rescate de la República. Tiene todas las características de poderse convertir en un estado fallido. Tiene todas las características de ser actualmente un narcoestado. Tiene todas las características de ser una tiranía extrema, ultra totalitaria, y que bueno, ya sabemos todo lo que se ha hecho en el país, toda la lucha que se ha librado, pero también sabemos la gran cantidad de daño que se ha generado en un efecto dominó sobre toda la región, sobre todo el hemisferio, y que ha sido definitivamente sustentado desde las arcas venezolanas. Coronel, adelante. Sí, quedé pensando porque lo que son este tipo de gobiernos que han llevado a un país tan rico y tan próspero como Venezuela a esta situación, ¿verdad? Es decir, son regímenes mentirosos, divisionistas, derrochadores del esfuerzo de los demás. Es penoso, da pena ver una situación de esta en un país tan bonito, ¿no? Es una desgracia, verdaderamente. Bueno, eso que usted acaba de decir es de muchísima importancia, porque en medio de la vorágine se oye una voz que dice que Venezuela es un país bello. Esa es la voz que modula desde los corazones yo diría de todos los venezolanos, inclusive los rojos, porque lo que ha pasado es que los rojos han sido absorbidos por un contaminante que los ha, ha tocado en sus condiciones específicas, y ha exaltado las necesidades que estos individuos, estas castas pobres, estas castas faltas de educación y cultura, sumadas también a otras que tienen más preparación y más conocimientos, pues se han convertido en empresas
de esta contaminación, si pudiéramos más o menos visualizar la contaminación como un depredador, ¿verdad? Y entonces, cuando usted me dice a mí que Venezuela es un país bonito, verdaderamente eso me hace sentir muy bien. Y entiendo que como tal, Venezuela es tan noble y es tan fuerte que ha aguantado este desastre tan grave en el cual se le ha sumido. En esta situación tan aberrante y tan podrida como se le ha sumido. Pero déjeme decirle, mi coronel, que Venezuela es bonita, Venezuela es grande, Venezuela es bella, tiene casi todos los climas, casi todos los relieves mundiales están en Venezuela, montañas, desiertos, selvas, en fin, ríos, unas playas preciosas, unas riquezas naturales increíbles. Y ojo que no dejo de tomar en cuenta que toda Latinoamérica también goza de muchísimas cosas bellas. Porque por eso fue que el Papa Juan Pablo II bautizó este continente como el continente de la esperanza. Porque aquí hay inmensas riquezas. Y la riqueza más inmensa son sus pueblos. Que en la medida de que no se continúe la manipulación de estos pueblos, entonces encontraremos el resurgimiento de sociedades más inclinadas hacia el desarrollo, la paz, la cultura, la educación y todos los factores que los seres humanos entendemos como crecimiento social, como desarrollo social. Yo creo que estamos en una coyuntura un tanto complicada, un tanto difícil de entender, digamos, está compuesta de una cantidad de factores negativos, pero también tenemos que tener en cuenta que esas expresiones como la suya, mi coronel, le traen frescura a la lucha, le traen importancia a la lucha y le dan ánimo a quienes están detrás de esto, a quienes estamos detrás de esto. Así que es algo muy importante. Coronel Velasco, yo quisiera que usted me diera un poquito de información respecto a los próximos procesos electorales en Uruguay. Yo quería tocar este punto con usted porque es muy interesante lo que usted nos acaba de comentar y que en efecto hemos estado viendo una situación bastante, digamos, el viento como que está soplando en buena dirección y el barco se perfila hacia aguas calmas, ¿no? Así que cuéntenos un poquito sobre las elecciones en Uruguay. Adelante. Bueno, en primer lugar, en octubre tenemos las elecciones, la primera vuelta, donde casi con seguridad la coalición de gobierno perdería la mayoría parlamentaria, o sea que ya perdería el control sobre la elaboración de leyes. Tiene que ir al acuerdo, tiene que ir a conversar con los partidos de oposición. Va a estar obligado a eso si no se produce un cambio bastante radical. Eso con todo ya es un dato de la realidad muy importante, porque en esta última legislatura hemos batido el récord de la aprobación de leyes inconstitucionales. Incluso después de aprobadas las leyes han tenido que modificarlas, se han perdido muchos reclamos, porque el concepto de la coalición de gobierno se contrapone con una constitución republicana.
De eso no cabe la menor duda. Y este muchacho, el doctor Lacalle Pou, hijo de un expresidente de la República, de la década del 90, es un muchacho joven, dinámico, con un discurso sencillo, un discurso que lo entiende sobre todo la juventud, y le ha hecho ver un montón de realidades que son muy importantes. Y reitero, se los dice en su mismo idioma, entonces la juventud lo entiende. La sociedad además está bastante cansada por la mala administración. En esta administración, ahora en esta legislatura, por ejemplo, hubo que cerrar la empresa de navegación aérea, Pluna, que en su momento esta empresa no daba pérdida, pero en estos últimos gobiernos ha sido de una hecatombe, ha tenido una caída vertiginosa, tanto es así que la debieron cerrar después de varias asociaciones con empresas privadas malas, que han tenido muy malos resultados. Y todavía siguen esos líos de la empresa saliendo en la prensa y están en el ámbito judicial. Eso ha cansado muchísimo a la gente. Después han salido a la luz pública problemas de mala administración, mala gestión y tal vez delictivos en la administración del sistema de salud del Estado, donde se atiende la gente de menores recursos y donde se ha demostrado que se han dilapidado cientos de millones de dólares y la gente no ha recibido la atención que esperaba recibir. Todo eso ha provocado un vuelco hacia este muchacho joven que arrancó con un porcentaje muy bajo, no llegaba al 30% del electorado, y hoy esté compitiendo cabeza a cabeza prácticamente con el candidato del partido de gobierno, de la coalición de gobierno, que es el doctor Tabaré Vázquez, que es un médico famoso, oncólogo de renombre internacional, pero que su discurso bastante acartonado y su aspecto, ya un hombre que tiene más de 70 años, hace que la gente le haya retirado la confianza y se haya volcado hacia este joven del Partido Nacional. Por otro lado, el tercer partido, que es el Partido Colorado, no aumenta mucho su electorado. El líder carismático del Partido Colorado es el doctor, también abogado, Pedro Bordaberry, que es hijo del expresidente de la República, Juan María Bordaberry, y que eso lo aprovecha la oposición, la coalición de gobierno, para castigarlo en forma subliminal. Es decir, porque si lo castigara directamente pues, por ser el hijo del presidente que cerró el Parlamento, la sociedad uruguaya se volvería en contra de ese discurso político. Porque su acción de gobierno fue, cuando fue ministro en el gobierno del doctor Jorge Valle, tuvo una muy buena actuación en el Ministerio de Turismo y en estos momentos como senador ha tenido una muy buena actuación y está acompañado por un equipo de otro senador y varios dos senadores, y varios diputados que son gente de fuste, que tiene buena actividad parlamentaria, también un discurso claro, y es gente bastante joven. En conclusión, entonces, la gente ha buscado un cambio, sobre todo por la juventud. Entre el Partido Nacional y el Partido Colorado sumados estarían superando a la coalición de gobierno
por un porcentaje que les daría a las encuestadoras como un empate técnico, porque la diferencia es menor al error de las encuestas, es menos de un 3%. Por lo tanto, cobra importancia el partido minoritario, el partido independiente, que tiene un discurso serio, conciliador, pero su electorado no crece mucho. Está en un 2% del electorado. Pero en esta situación política, esa minoría se transformaría en el fiel de la balanza. O sea, que hacia donde él vuelque sus votos es hacia donde se va a obtener el resultado electoral en la segunda vuelta en primer lugar, y después en el Parlamento en la confección y en los acuerdos para la confección de las leyes que se necesitan en el país. Los demás partidos, que son varios, la Unidad Popular, que es una izquierda radical, el Partido Ecologista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, no tienen un caudal electoral importante y aparentemente no tendrían representación parlamentaria. O sea que estos 4 partidos son los que estarán ocupando las bancas en diputados y tal vez los 4 en el Senado, porque el Partido Independiente podría obtener un senador. Si no, serían 3 partidos en la Cámara de Senadores y 4 partidos representados en la Cámara de Diputados. Y esto obligaría a que hubiera acuerdos y no se votaran leyes donde los integrantes del cuerpo legislativo de la coalición de gobierno, a pesar de no estar de acuerdo con lo que se vota, por la famosa disciplina partidaria, votaran las leyes como ha sucedido en esta legislatura y en la anterior. Que en definitiva no es una dictadura, pero es una supremacía electoral con legalidad y legitimidad, porque se la dieron las urnas y están amparadas por la Constitución, pero cuyo resultado no es el óptimo, porque las leyes no se discuten, no se mejoran y se votan por esa mayoría de brazo acartonado, de brazo enyesado, le decimos nosotros, por la disciplina partidaria, y eso sería un cambio muy importante. Y si hubiera una rotación en la presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo, eso ya sería un cambio espectacular, trayendo, por supuesto, rispideces y confrontaciones con los sectores de izquierda, particularmente aquellos que dominan los sindicatos, que normalmente son afiliados o al Partido Comunista o al MPP, que es el Movimiento de Participación Popular, liderado por el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Ese es el panorama que se está viviendo con mucha expectación. Los partidos fundacionales tienen pocos recursos económicos. La coalición de gobierno tiene muchos recursos económicos y ha recibido alguna valija desde Venezuela, y eso le permite una flexibilidad en la campaña electoral muy, pero muy importante. Particularmente contratando espacios en radio, en televisión y en la prensa escrita. Pero, como dice un refrán campero acá, después de fritas las tortas, hay que ver la grasa que queda. Yo tengo muchas esperanzas. Este muchacho, Lacalle Pou, trabaja muy bien, muy serio. Su candidato a la vicepresidencia es un hombre del interior, un hombre de Paysandú. Perdió las elecciones internas con él, pero fue intendente de Paysandú en un par de periodos. Es un hombre que tiene mucha actividad parlamentaria, es de un temperamento fuerte, o sea que si gana y eres el vicepresidente de la República,
creo que coordinaría y presidiría la Asamblea General con su energía habitual, y eso permitiría que el país empiece a desandar un camino andado que en realidad no ha dado muy buenos frutos, porque seguimos teniendo gente bajo el límite de pobreza, tenemos gente durmiendo en las calles, no hay mucho trabajo a pesar de tener un índice de desempleo bajo, hay mucho trabajo informal. Entonces creo que un cambio con gente joven y dinámica vendría muy bien, y espero que se dé según dicen los números en las encuestas. Hay que ver el resultado después de la propaganda electoral. Todos sabemos que las masas electorales pueden ser manejadas desde el punto de vista psicopolítico por una muy buena propaganda. Y la coalición de gobierno tiene muy buenos técnicos en ese sentido, particularmente uno egresado de la Universidad de Moscú y que tiene una empresa de publicidad muy importante, que tiene un dicho muy especial: él es comunista pero no hizo voto de pobreza. Lo dijo en televisión, no lo invento yo, Luis Rafael. Bueno, eso es como veo yo la situación política en el país. Bueno, definitivamente es muy interesante su exposición, coronel, la cual nos abre un panorama informativo con respecto a Uruguay y los próximos comicios que se van a desarrollar en los próximos meses, y que nos trae una cierta frescura de aire respecto a los posibles resultados que ya se perfilan en una dirección muy interesante con este nuevo candidato, y que obviamente al triunfar, este comentario obviamente sin ser bajo ninguna circunstancia triunfalista, pero sí con el mejor deseo, pueda con una mano ponderada, un corazón amplio sobre Uruguay y una mentalidad estadista y bien dirigida y proyectada al desarrollo, la paz, la prosperidad del pueblo uruguayo, este hombre pueda consolidar su poder y también pues ejercer su periodo de gobierno para todos los uruguayos como debe ser. Porque ese es uno de los temas principales que yo pretendo en cualquier momento tener la oportunidad de exponer al foro de Buenos Aires, que es precisamente el tema de la conciencia electoral, mi coronel, lo cual ya he mencionado anteriormente, he tenido la oportunidad de mencionarlo en diversas ocasiones, y yo creo que la conciencia electoral es algo que va agarrada de la mano con el tema de la educación y la cultura. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que conocer, tenemos que tener una capacidad de análisis y también una capacidad de recepción de información sobre quiénes son y quiénes, es decir, quiénes ostentan las posiciones de gobierno para ser, digamos, honrados con la elección a administrar los recursos de una nación. Y los recursos de una nación incluyen los recursos económicos, los recursos naturales, renovables y no renovables, y el mejor recurso de cualquier nación, que es su pueblo. Es muy importante decir esto, porque en el tema de la conciencia electoral se deposita una importancia vital sobre lo que es la responsabilidad
de quién es el que va a estar administrando esos recursos. Es algo sumamente delicado de ejercer ese voto, que al final no solo es un voto de confianza, sino es un voto elector, para, es decir, proyectar una continuidad en lo que es materia de gobierno y, vuelvo a repetir, administración de los recursos de una nación. Así que, en definitiva, creo que este ha sido un programa sumamente interesante. Esperamos poder continuar, mejorando, y que a medida que vamos avanzando tendremos mejores oportunidades para desarrollar inclusive temas relacionados con el proceso de cambios que estamos llevando. Y en definitiva, mi coronel, ha sido también un programa que prácticamente nos marca una pauta hacia unos pasos posteriores que se van a ir generando en Venezuela y que van a tener una repercusión posterior a nivel regional. Y cuando digo marca una pauta, porque lo que sucedió anoche fue un claro reflejo de la debilidad de un régimen que está en manos de una clase muy baja de forajidos, ¿no? Así que, pues, este punto de quiebre con este programa que nos ha brindado la grata presencia de Alberto con sus análisis y todo lo que nos comentó, sumado a esa interesante, situación que se proyecta en nuestra querida República del Uruguay, definitivamente empieza a darnos un paso de frescura, de interés, de refrescamiento, vamos a decir así, en medio de toda esta cantidad de situaciones que se han ido generando. Así que sigamos adelante informando. Le cedo ahora el micrófono para un mensaje final y procedemos entonces a cerrar el programa, mi coronel. Bueno, Luis Rafael, como siempre entonces, un apretado abrazo a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden y fuerzas armadas. Seguimos en la lucha, no nos olvidamos de ustedes y recuerden que mañana estaremos de vuelta si Dios quiere. Buenas noches y muchas gracias. Gracias Alicia, gracias Luis Rafael, un abrazo grande a ambos. Y al doctor Franceschi, muchas gracias y un placer haber hablado con él. Bueno, radio oyentes de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, les estamos plenamente agradecidos por la audiencia y la continuidad con la que nos honran escuchándonos, y espero que en un futuro no muy lejano podamos abrir un buzón de sugerencias, porque es grato escuchar las opiniones de nuestros radioyentes y también las críticas. Esperamos tener ese beneficio de escuchar, leer las críticas de nuestros radioyentes, y esperemos que esto se pueda dar como un paso a futuro. También quiero mencionar que tenemos un equipo excepcional, un equipo que lucha día a día por mantener, vayamos aumentando la audiencia, sino también vayamos mejorando cada día más nuestro mensaje de unidad, paz y prosperidad para todos nuestros pueblos. Con las buenas noches,
con un fuerte abrazo para todos los presos políticos y con un mensaje caluroso a todos los que estamos al frente de esta lucha para que no perdamos el norte y entendamos que nuestros contendores también son seres humanos y que en medio de las faltas y los errores podamos encontrar un consenso a la solución de los mismos para mejorar en el futuro de nuestros gobiernos, mejorar en el futuro de nuestras instituciones y rescatar todos los hilos democráticos que se han desilvanado en la región, que se han ido dañando en la región. Esperamos poderles cumplir con el próximo programa, tener como siempre un invitado especial o invitados especiales, y no se pierdan mañana a esta misma hora Las Américas Opinan a las 8 de la noche, y el viernes Venezuela sin mordaza con Alejandra López. Muchísimas gracias y buenas noches.